Este es el gráfico que vamos a ver sobre trabajador independiente versus modalidad 40, pero en el enfoque, dándole el enfoque, que es lo que ustedes quiero que aprecien de cuánto pagas en uno y cuánto pagas en otro. Como comentamos anteriormente, se tienen que analizar varios aspectos de cuando tú requieras activar tu conservación de derechos, cuál es el esquema que más te conviene. Si estás en el extranjero, no puedes venir a México, bueno, tienes la opción de trabajador independiente mexicano en el extranjero. Si estás aquí en México y tienes alguna actividad independiente, bueno, puedes aquí evaluar qué es lo que más te conviene, si en un momento dado trabajador independiente o continuación voluntaria, que es modalidad 40, si tienes alguna situación médica, en fin, eso es muy importante. Pero aquí ya en el gráfico lo que quiero que ustedes vean es la diferencia de cuánto pagas en uno y en otro. Entonces, vamos a ver en este caso, trabajador independiente, modalidad 10. El salario mínimo con el que tú puedes cotizar es el de 207.44, que es un salario mínimo. El máximo es el de 25 UMAS, 2.593.50. Aquí, en este esquema de trabajador independiente, vas a registrarte de acuerdo a los ingresos mensuales que tú tengas. El ingreso o el monto inferior de ingresos en este año es de 6.430.64. Esto lo estamos enfocando a un mes de 31 días, como lo será el de diciembre, y este es el monto máximo que pagarías. Recuerda que en estos esquemas vas a pagar mensualmente de acuerdo al número de días que contenga cada mes. En este caso estamos hablando de un mes de 31 días. El ingreso mínimo es de 6.430.64 y el ingreso máximo de 25 UMAS con este salario diario de 25 UMAS es de 80.398.50. ¿Qué significa este ingreso? Es precisamente lo que tú estás percibiendo en tu actividad independiente. Este es el máximo con el que te puedes registrar y este es el mínimo con el que te puede registrar ingreso. Ahora vamos a ver cuánto pagarías de acuerdo a precisamente la actividad que tú como trabajador independiente vas a realizar. En este caso, solo estamos tomando algunos ejemplos como las que vamos a mencionar a continuación. Sin embargo, les voy a mencionar todas las ocupaciones que están relacionadas en este esquema y cada ocupación tiene que en realidad aquí sería la ocupación, pero la división, es la división de la actividad que tú tienes. Entonces, en este caso, las divisiones que tiene este esquema son plataformas digitales, mexicanos en el extranjero, ministros de culto, profesionistas y técnicos de carácter independiente, comerciantes independientes, trabajadores independientes en servicios personales y de vigilancia, trabajadores independientes en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca, trabajadores independientes artesanales en la construcción y otros oficios, operadores independientes de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte, trabajadores independientes en actividades elementales de apoyo. Esas son las divisiones. Cada división tiene un grupo principal. Obviamente aquí no podemos extendernos a todas las divisiones y a todos los grupos, pero quiero que veamos los principales, los más comunes, para que ustedes tengan una idea de qué es lo que tendrían que pagar. Por ejemplo, en plataformas digitales, los ingresos menores, el ingreso inferior y el ingreso, el ingreso máximo siempre van a ser los mismos para todas las divisiones. En este caso ya vimos que la cantidad mínima es de 6.430 y la máxima del ingreso es de 80.398.
En plataformas digitales, precisamente aquí están considerados, por ejemplo, a todos los conductores, nos hablaban de los conductores y los repartidores en plataformas digitales, Uber, ¿verdad? Entre ellos. Y en este caso, el ingreso mínimo con el que se puede registrar a alguien que tiene una actividad en una plataforma digital es de 1,728.56. Ese es el ingreso, este es el pago que va a hacer mensualmente por un ingreso mínimo, que es este. Este es el pago que le correspondería si se registra con un ingreso mínimo. El pago máximo sería de 16,003.51 pesos. Si se registra con un monto máximo, ¿verdad? De un ingreso que reporte que tiene un ingreso de 80,398.50. Ese es el ingreso máximo con el que se puede registrar. Otra división es mexicano en el extranjero, y precisamente en esta división pues únicamente tenemos a pues los mexicanos que realizan alguna actividad en el extranjero. Esta es la división, la de mexicano en el extranjero, y el grupo principal son mexicanos que radican y laboran en el extranjero. Entonces, aquí, si se registran con un salario, con un ingreso mínimo, el pago que realizarán mensualmente como mínimo es 1,469.28, y como máximo, si se registran con el salario máximo, con el ingreso máximo, perdón, no es el salario, es el ingreso, entonces pagarán 12,699.98 mensuales. Otra división es profesionales y técnicos de carácter independiente. Estos profesionales y técnicos de carácter independiente precisamente pues tiene varias grupos principales, o los subgrupos principales pueden ser el de profesionistas independientes en ciencias económico-administrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes. Se los leo para que tengan la idea de qué otros subgrupos contiene cada división. Entonces, pero pues es mucha información para que lo tuviéramos en este gráfico. Es por eso que se los menciono. Entonces, en este grupo de profesionales y técnicos de carácter independiente, también tenemos a investigadores y profesionistas independientes en ciencias exactas, biológicas, ingeniería, informática y en telecomunicaciones. También tenemos a profesores y especialistas en docencia de carácter independiente. También tenemos a médicos, enfermeras y otros especialistas en salud de carácter independiente. También tenemos a técnicos en ciencias económico-administrativas, ciencias sociales, humanistas y en artes de carácter independiente. También técnicos en ciencias exactas, biológicas, ingeniería, informática y en telecomunicaciones de carácter independiente. A técnicos en educación, instructores y capacitadores de carácter independiente. Y a enfermeras, técnicos en medicina y trabajadores de apoyo en salud de carácter independiente. Todos ellos entran dentro de los grupos de profesionistas y técnicos de carácter independiente, que en este caso vemos que si ellos reportan, o ustedes como trabajadores independientes, profesionales y técnicos de carácter independiente reportan un ingreso menor o un ingreso de mínimo de 6,430.64, estarán pagando la misma cantidad que mexicano en el extranjero, como lo estamos viendo aquí, 1,469.28,
Y el máximo, si se registran con el ingreso máximo, que es este que vimos, van a ustedes a pagar mensualmente 12,699.98 en un mes de 31 días. Estamos hablando, en un mes de 30 van a pagar un poquito menos, un mes de 28 un poquito menos, pero en el mes con más alto rango de pago, que es el de 31 días, pues van a pagar 12,699.98. Otra división es trabajador independiente, artesanales en la construcción y otros oficios. También tienen esas grupos principales dentro de esta subdivisión que se los voy a leer para que ustedes tengan la idea de dentro de esta división trabajador independiente, artesanales en la construcción y otros oficios, tenemos artesanos y trabajadores independientes en el tratamiento y elaboración de productos de metal. Tenemos a los artesanos y trabajadores independientes en la elaboración de productos de madera, papel, textiles y de cuero y piel. Tenemos a artesanos y trabajadores independientes en la elaboración de productos de hule, caucho, plásticos y de sustancias químicas. Tenemos a trabajadores independientes en la elaboración y procesamiento de alimentos, bebidas y productos de tabaco. Y tenemos a artesanos y trabajadores independientes en la elaboración de productos de cerámica, vidrio, azulejo y similares. Esos son los grupos principales de este grupo de trabajadores independientes, artesanales en la construcción y otros oficios. Y aquí el pago que harían si registran un ingreso mínimo, que ya vimos que es de 6,430.64 en meses de 31 días este año, estarán pagando 1,917.34 pesos. Y si registran un ingreso máximo que es de 80,398.50, estarán pagando mensualmente 18,363.61. Aquí, bueno, nosotros estamos hablando de esta división y dejamos al último precisamente porque es tal vez en la división que más personas se registran, es en las de comerciantes independientes. Aquí como comerciantes independientes tenemos como grupos comerciantes independientes en establecimientos, trabajadores independientes en servicios de alquiler u otros comerciantes de carácter independiente no clasificados anteriormente. Este es los grupos de comerciantes independientes. Y como comerciante independiente, si se registran con el ingreso mínimo, que es entonces pagarán mensualmente en un mes de 31 días 1,596.42, y si se registran con el ingreso máximo estarán pagando 14,351.44. Como vimos y como les mencioné inicialmente, son muchos más las divisiones dentro de las ocupaciones de un trabajador independiente. Solo vimos las principales, como plataformas digitales, mexicanos en el extranjero, profesionales y técnicos de carácter independiente, comerciantes independientes y trabajadores independientes artesanales en la construcción y otros oficios, pero ya mencionamos que hay muchos otros más para que ustedes ubiquen su actividad independiente dentro de alguno de estas ocupaciones y de estas divisiones de las ocupaciones. Pero aquí lo más importante es precisamente lo que quería que ustedes tuvieran el dato, es cuánto pagan.
¿Cuánto pagan si se registran como plataforma digital? Aquí estamos viendo la diferencia. Siempre es un pago más alto de si usted es un trabajador independiente de plataforma digital, y todavía más alto si es un trabajador independiente artesanal en la construcción y otros oficios. Es el mismo monto como mexicano en el extranjero que como profesional y técnico de carácter independiente, ¿verdad? Son los pagos más bajos. Un poquito más alto es el de comerciante, y pues de igual manera lo vemos. Esto es si ustedes se registraron o se registran con los ingresos mínimos. Si se registra con el ingreso máximo, pues sí, ya son cantidades altas de pago mensual, como 18,363 como trabajador independiente artesanal, como 16,000 en plataforma digital. Ya es menor como mexicano en el extranjero y como profesional o técnico, un poquito más alto como comerciante independiente. Este esquema de trabajador independiente modalidad 10 puede realizar su registro en línea o en ventanilla. También tiene que registrar de acuerdo a su zona geográfica, que puede ser la zona libre de frontera norte o el resto del país. Este esquema sabemos que tiene atención médica. Entonces, bueno, estas son las características principales de este esquema, y sobre todo enfocado a los pagos que tienen ustedes que realizar de acuerdo a la división y a la ocupación que tienen. Vamos a ver ahora precisamente qué se paga en continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Aquí, en este caso, vamos a hacer mención a que en este esquema de trabajador independiente, el salario mínimo, que es se basa el ingreso mínimo en el salario mínimo, ¿verdad? Por los días en que tenga el mes, en este caso 207.44, que es el salario mínimo por 31 días, nos da este ingreso mínimo. El salario tope es el de 25 UMAS, que es el de 2,593.50. Les hago mención porque en modalidad 40 son los mismos salarios. El mínimo es de 207, el máximo de 2,593.50, pero los costos son diferentes. Primero vamos a ver que en el esquema de modalidad 40 no se determina por ingresos, tampoco se determina por ocupación. En este caso, en este ejemplo, lo estamos haciendo en un salario promedio de 30.4 días, el costo mensual, ¿verdad? No de 31, pero se puede de igual manera hacer por 31 o por 30 o por 29. Pero en este caso vamos a ver algunas UMAS. Este régimen, este esquema de continuación voluntaria en el régimen obligatorio modalidad 40, la referencia se hace en UMAS, pero en realidad el registro se hace en el salario diario de registro. Puede ser el mínimo, puede ser el máximo, puede ser uno intermedio. Es decir, usted puede pagar o cotizar en modalidad 40 desde el mínimo, desde un salario mínimo de 207.44 hasta un salario máximo de 2,593.50, pero también puede cotizar con un salario de 500, de 1,000, 1,500, 2,000 o 2,593, que es el topado. Pero se hace referencia a UMAS como precisamente una equivalencia de valor. Entonces, el topado, que sería en este caso el salario de la UMA, el valor de la UMA es de 103 en este año, .74. Entonces, 25 UMAS nos dan un salario diario de registro de 2,593.50. Y este es el topado, 25 UMAS, aquí lo estamos viendo. ¿Y qué se va a pagar con ese salario topado? El máximo que se puede pagar
en modalidad 40, este año, 25 UMAS, se estaría pagando un promedio mensual de 8,803.50 pesos mensuales. Ese es el máximo que se puede pagar, a diferencia de los costos que estamos viendo aquí de 16,000 pesos, de 18,000 pesos. El mínimo es de 12,699. Ya hay una diferencia de miles de pesos con el máximo de modalidad 40, que es de 8,803, comparado con es el doble, simplemente el doble de las personas que se quieran registrar como en plataformas digitales. Estarían pagando 16,000 en modalidad 40, sin que determine la ocupación cuánto va a pagar, como máximo por el mismo salario de 2,593, va a pagar la mitad, 8,803. Ese es el máximo. Por 20 UMAS, en este caso, aquí usted puede pagar desde un salario mínimo, 2 UMAS, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, las que usted determine, hasta 25. Aquí únicamente estamos poniendo de referencia algunas, ¿verdad? Número de UMAS, es muchísima la información que manejaríamos si anotamos desde 2 UMAS hasta las 25. Por 20 UMAS, el salario diario de registro sería de 2,074 y pagaría 7,042.83. Por 18 UMAS, su salario diario de registro es de 1,867.32 y pagaría mensual 6,338.55. Si se registra con 15 UMAS, el salario diario de registro sería de 1,556 y pagaría mensualmente 5,282.12. Por 10 UMAS, el salario diario de registro es de 1,037.40 y el pago que usted realizaría sería 3,521.40. En este caso, por 5 UMAS, el salario diario sería de 518.70 y el pago es de 1,760.70. Por un salario mínimo, que es lo mínimo con el que usted se puede registrar, como lo vimos, es de 207.44 y usted estaría pagando mensualmente, si se registra en modalidad 40 con un salario mínimo, 704.14, que aquí podemos ver la diferencia, que con un mínimo, si aquí estamos hablando de 704 pesos como mínimo, aquí en el esquema más caro estaría pagando 1,917, o en el de menor inversión sería 1,496.28. Aún así, es más que el doble de lo que estaría pagando en trabajador independiente modalidad 10, de lo que estaría pagando en modalidad 40. Modalidad 40, recordemos, no brinda atención médica, a diferencia de trabajador independiente. Entonces, aquí espero de verdad que les quede clara o que tengan la información sobre lo que ustedes pagarían en algunos de estos ejemplos, como máximo y como mínimo, para que ustedes también pues tomen, o sea, un elemento que les ayude a tomar la mejor decisión de acuerdo a la inversión que ustedes realizarían. Espero que les haya quedado claro, que sea una información que les sirva para tomar su decisión, que ese es el objetivo principal de este gráfico y en este caso, pues de explicarles a ustedes y de darles estos datos y esta información para que sea una herramienta más para que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Espero de verdad que les sea de utilidad, compártanlo si es así, denle like si les gustó, y bueno, pues
con mucho gusto les presento esta información para que sea una herramienta más, como lo comentamos, de decisión informada.